Son las 10:11, pero vamos, amigos, aquí en Así Somos con lo anunciado. La situación de los migrantes venezolanos en el país. En Lima, imagínense, amigos, estas cifras, 4 de cada 5 migrantes venezolanos tienen un trabajo informal. En pocas palabras, solo uno trabaja de manera adecuada, con un contrato, con beneficios, con un respaldo laboral. El resto de migrantes venezolanos, lamentablemente, trabaja de manera informal, en una situación de precariedad. Así lo ha revelado un estudio de la institución Acción contra el Hambre. Gran parte de la comunidad venezolana se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria desde moderada a severa. Este estudio multisectorial en la población refugiada y migrante venezolana que vive en Lima Metropolitana, Perú 2022, se realizó, reiteramos, por la institución Acción contra el Hambre. Y estamos en comunicación con un representante de esta institución. Se trata del señor Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de esta ONG. Señor Vargas, bienvenido a RPP. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias por compartir estos minutos con RPP. Señor Vargas, las cifras que nos deja este estudio son realmente preocupantes. La migración, especialmente venezolana, en este momento se encuentra en una situación de precariedad laboral, lo hemos dicho, alarmante, preocupante. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, como bien lo señalas, estamos hablando de una población importante en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que tenemos en territorio peruano aproximadamente 1.2 millones de hermanos y hermanas venezolanos, de los cuales 960.000 se encuentran aproximadamente en Lima Metropolitana, ¿no? Población Repítanos esas cifras, por favor, señor Vargas, para que queden bastante claras. Repítanos esas cifras. Sí, aproximadamente 1.2 millones de venezolanos se encuentran en territorio peruano. ¿No? De los cuales aproximadamente 960.000, o sea, casi el 80%, se encuentran residiendo en Lima Metropolitana. ¿Y qué tipo de labores realizan en nuestro país, en su mayoría? En su mayoría se encuentran dedicados a hacer trabajos independientes, más o menos un 25%, a actividades, por ejemplo, de albañilería, taxis, carpintería, electricidad, barberías, cosmetologías. Otro grupo, también casi un 25%, dedicados a trabajos en pequeños comercios, ¿no? En mercados y en otros establecimientos pequeños. También un casi 25% en trabajo ambulatorio, ¿no? Y aunque esto se ha reducido en comparación a antes de la pandemia, donde el trabajo ambulatorio era mucho más alto, no era casi 35%, ahora es 20%, y igual casi un 25% haciendo trabajos en alguna empresa privada. Correcto. Pueden no trabajar en el comercio ambulatorio, pero sí laboran de manera informal, porque lo que señala este estudio de la ONG a la que usted pertenece es que 4 de cada 5 venezolanos tiene precisamente un trabajo informal. Esto realmente es una cifra abrumadora. Sí, exactamente. Las condiciones de empleo son bastante precarias, son informales, ¿no? Y eso se traduce también en sus ingresos económicos, ¿no? Primero, de que no acceden a derechos laborales, pero por otro lado también sus ingresos económicos son bastante bajos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando en promedio? A ver, estamos hablando de que el ingreso familiar promedio es de 1.067 soles. Y la familia aproximadamente tiene 4 integrantes. Claro. Y para poner esto en perspectiva, según un estudio realizado el año pasado para determinar cuál es el paquete de gastos mínimos que necesitaría una familia venezolana en Lima Metropolitana, estamos hablando de 1.951 soles. En pocas palabras, no les alcanza, no cubre ni siquiera sus gastos básicos. En pocas palabras, solamente cubren el 55% de sus gastos básicos. Claro. O sea, hay una brecha de 45% por el cual no pueden cubrir sus necesidades básicas mínimas, ¿no?
Increíble, realmente. Vamos a seguir analizando este punto, por favor. Señor Vargas, continúe con nosotros. Nos acompaña esta noche Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de la ONG Acción contra el Hambre. Hoy estamos conociendo la situación real en nuestro país de nuestros hermanos venezolanos, de los migrantes que, bueno, están en el Perú, vinieron en busca de un futuro mejor, pero se encontraron con una realidad bastante complicada. Con eso y más, volvemos aquí en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate con nosotros. Pero ahora estamos conversando con Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de la ONG Acción contra el Hambre, y estamos conversando sobre la situación de los migrantes venezolanos, nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en nuestro país. Nos señalaba Alejandro Vargas que hay cerca de 1.200.000 migrantes venezolanos, la mayoría de ellos en Lima, en la capital de la República. Hay lamentablemente cifras que hablan de que 4 de cada 5 venezolanos tiene un trabajo, sí, pero informal, lamentablemente, y esto preocupa. El nivel de ingresos también, señor Vargas, me gustaría incidir en ese tema. Nos señalaba que es bastante bajo, que no cubre ni siquiera el 60% de sus gastos básicos, y sin contar que los migrantes venezolanos también tienen que enviar seguramente dinero a familiares que se han quedado en Venezuela, en su país natal. Sí, efectivamente. Adicionalmente, pueden tener también, naturalmente, otros gastos como obligados, como son, por ejemplo, el alquiler de alguna vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, con gastos tan bajos, lo que se lleva es a que vayan precarizando cada vez más sus condiciones de vida, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de esos factores es el hacinamiento, por ejemplo. No, casi 60% de la población venezolana viviendo presenta condiciones de hacinamiento, ¿no? O sea, demasiada cantidad de integrantes para los espacios que están habitando, ¿no? Uh-huh. Claro. Eso entre algunas de estas consecuencias. Por otro lado, también uh-huh. Recalcar, ¿no? Uh-huh. Que un poco más de la mitad, ¿no?, de la población venezolana adulta son personas con nivel de educación técnico universitario, ¿no? Y creo que eso es uno de los aspectos que quizás pueden contribuir mucho a nuestro sector laboral, ¿no? Naturalmente, claro, si estas personas tienen la oportunidad de poder revalidar sus títulos profesionales y desempeñarse sumando capacidades a nuestras actividades productivas en el país, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay alguna iniciativa para incorporar, por ejemplo, este tipo de profesionales en el sistema productivo, económico del país? Porque sería un aporte importante, ¿no? Sí, efectivamente. Desde Acción contra el Hambre, nosotros implementamos programas de asistencia humanitaria. Uno de esos aspectos, apoyamos para la revalidación de títulos universitarios, y también lo hacen otras organizaciones, pero aún todavía es muy limitado, ¿no? Solamente por poner alguna cifra, ¿no? Sí. En época de pandemia, aproximadamente 6.000 profesionales de la salud pudieron incorporarse a trabajar en el sector salud para ayudar a combatir la pandemia, ¿no? Pero todavía queda mucho por revalidar en otras líneas de carrera, ¿no? Como por ejemplo ingeniería, administración, comunicación, agronomía, ¿no? Claro. Y otras carreras que pueden sumar mucho en muchos territorios donde se requieren estos perfiles, ¿no? Correcto. Y añadir también ahí de que cuando conversamos con los hermanos venezolanos, sus demandas son básicamente el poder acceder a programas de empleo, ¿no?, y emprendimiento, poder acceder a créditos inclusivos con bajos intereses, ¿no?, a capital de trabajo, ¿no?, también acceso, por ejemplo, a guarderías infantiles para que puedan trabajar y dejar en espacios seguros a sus menores hijos, ¿no? Claro. Entonces sí sentimos una necesidad de superación, pero hay unas demandas que organizaciones como Acción contra el Hambre y otras, y también del Estado, pudiésemos favorecer para que se pueda
tener una mejor integración social y laboral. Ahora, hablamos a nivel mundial y también en nuestro país de una crisis alimentaria, de inseguridad alimentaria, que por cierto ya está golpeando diversos sectores de nuestro Perú. Y claro, es una realidad, reiteramos, que no solo se vive aquí, a nivel internacional. En ese sentido, este escenario tan duro, ¿no?, tan crudo, ¿cómo encuentra a la comunidad migrante en nuestro país? Sí, efectivamente. Primero recibimos el impacto fuerte de la pandemia, lo cual trajo con un incremento ya desde el año pasado de los precios de los alimentos, de la electricidad, del combustible, y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año, naturalmente estamos entrando a un proceso de crisis alimentaria cada vez más aguda, ¿no? El año pasado ya en la población peruana se reflejaba que 51% de la población peruana estaba en inseguridad alimentaria, pero en la población venezolana es 70% en inseguridad alimentaria. Mucho más alta, ¿no?, la cifra, ¿no? Es mucho más alta. Y cuando hablamos del nivel de severidad, o sea, de inseguridad alimentaria severa, ¿no?, donde los miembros de la familia dejan de comer, ¿no?, algún día de la semana, o empiezan a comer mucho menos para poder favorecer la alimentación de los más pequeños de la casa, estamos hablando en el caso de Perú, 3.5%. En el caso de la población venezolana, 32%. Qué bárbaro. O sea, la inseguridad severa, grave, es 9 veces más en la población venezolana que la población peruana, ¿no? Preocupante sin duda, señor Vargas. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Vamos a estar atentos y esperemos medidas adecuadas para ayudar a los hermanos migrantes venezolanos que han venido a trabajar de manera honesta, honrada en nuestro país, muchos de ellos huyendo lamentablemente de un régimen autoritario como el de Maduro. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Alejandro Vargas, coordinador técnico y de calidad de la ONG Acción contra el Hambre. 10:26.